Bueno, en este video vamos a continuar con el capítulo 6. Recuerden que habíamos visto la definición de una ecuación vectorial para la recta, tanto en el plano como en el espacio, y definición de ecuación paramétrica para recta en el plano y en el espacio. Entonces la idea es continuar con el estudio de la posición de rectas, tanto en el plano como en el espacio, ¿sí? Eso es a lo que vamos a llamar posición relativa de rectas, en este caso en el plano, ¿sí? Después vamos a ver cómo es la posición relativa de rectas en el espacio y vamos a ver las diferencias que se presentan cuando analizamos posición en el plano y en el espacio, ¿sí? Ya vamos a ver que va a aparecer una diferencia sustancial. Ahora, ¿a qué nos referimos con posición relativa de rectas? Nos referimos a qué va a pasar geométricamente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos ecuaciones paramétricas de dos rectas, ¿sí? La recta R con esta ecuación paramétrica, la recta S con esta otra ecuación paramétrica. Y en lo que vamos a estar interesados es en ver qué es lo que ocurre entre estas dos rectas desde el punto de vista geométrico. Es decir, si se intersecan, si no se intersecan, cuáles son todas las posibilidades geométricas que pueden darse entre las dos rectas. Entonces acá, como les decía, esta recta va a ser la recta R, que pasa por el punto que le vamos a llamar P0 de coordenadas P1, P2, con vector director D1, D2, ¿sí? Es decir, esta recta tiene dirección D1, D2 y pasa por el punto P1, P2. De esta forma, el vector 0, P0 va a ser el vector posición de la recta R. Y lo mismo para la recta S. Esta recta S va a pasar por el punto de coordenadas P1', P2' y va a tener dirección en el vector D' de componentes D1', D2', ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a preguntarnos es, como les decía recién, ¿qué posibilidades puede haber en el plano entre estas dos rectas? Entonces se van a presentar varios casos. El primer caso que se va a presentar, que le vamos a poner caso 1, ¿sí? Va a ser la situación donde las rectas sean paralelas. Básicamente lo que pasa entre estas dos rectas va a estar siempre fuertemente relacionado con lo que pasen entre los vectores directores, ¿sí? Siempre lo que pasa entre las rectas va a tener que ver lo que pasa entre los vectores directores. Entonces, el primer caso que vamos a analizar es cuando las rectas sean paralelas. ¿Cuándo dos rectas van a ser paralelas? Cuando los vectores directores sean paralelos. Es decir, cuando uno de los vectores directores sea múltiplo del otro. Entonces, el primer caso va a ser cuando el vector D, el vector director de la recta R, sea un múltiplo del vector director de la recta S, ¿sí? Esto es para algún K real, ¿sí? Entonces, esta situación va a ser cuando las rectas sean paralelas, ¿sí? Justamente les decimos paralelas a las rectas, siempre nos estamos refiriendo a la recta R y a la recta S, ¿sí? Van a ser paralelas porque esto está diciendo que los vectores directores son paralelos, ¿sí? Esto dice que D y D' son paralelos. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando los vectores directores de las rectas son paralelos? ¿Qué situaciones se pueden dar? Vamos a ver gráficamente qué es lo que, o tratar de interpretar qué es lo que está pasando, ¿sí? Acá tengo el plano, el eje X, el eje Y, el origen, y supongamos la situación que acabamos de plantear, ¿sí? Que uno de los vectores directores es múltiplo del otro. Entonces, si por ejemplo, por acá está el vector D', ¿sí? Y supongamos que por acá está K por D', esta es la situación que está pasando, los dos vectores son paralelos. Ahora, ¿qué podría pasar? Podría pasar que estas dos rectas
pasen por puntos distintos. Es decir, supongamos que por acá está el punto P0 y por acá está el punto P0'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo describir geométricamente la recta que pasa por el punto P0 y que tiene dirección en el vector D? Recuerden que el vector D, para lo que estamos analizando, es el múltiplo del D', o sea, este es el vector D, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la recta que va a pasar por el punto P0 con dirección D? Bueno, tengo que pararme en el punto P0 y moverme con dirección D. Más o menos va a ser una cosa así. Esta va a ser la recta R. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero describir la recta que pasa por el punto P0', ¿sí? Es decir, la recta S, y que tiene dirección en el vector D'? Como la dirección D' es paralela a la dirección D, las rectas van a ser paralelas. Pero en esta situación, como el punto, estamos suponiendo que el punto P0' no está contenido en la recta R, la recta S va a ser una recta con dirección paralela, pero que pasa por este otro punto distinto. Entonces esta va a ser mi recta S. Entonces esta es una situación de paralelismo de las rectas. Son dos rectas paralelas porque el vector director de uno es múltiplo del otro, pero que pasan por dos puntos distintos, ¿sí? Entonces, esto es a lo que vamos a llamar rectas paralelas no coincidentes, ¿sí? Estas son paralelas no coincidentes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra situación que puede darse? Siempre en el caso 1 que estamos analizando de que las rectas sean paralelas, o sea, vectores directores paralelos. Bueno, la otra situación que puede darse, siempre con el vector D múltiplo del vector D', es que las dos rectas pasen por el mismo punto, ¿sí? Es decir, supongamos que por acá está el vector P0 y que por el punto P0 y que el punto P0 pertenezca a las dos rectas, ¿sí? O sea, si el punto P0 está en, vamos a suponer que P0 está en la recta R y en la recta S al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo intento graficar la recta que pasa por el punto P0 y tiene dirección en el vector D, que hemos dicho en esta suposición que es el vector D, entonces esta recta va a pasar por este punto, la recta R, y con dirección en D, o sea, me paro acá y me muevo con dirección en el vector D. Entonces esta es la recta R, ¿sí? Pero si el punto P0 también está en la recta S e intento describir la gráfica de la recta S, voy a obtener la misma recta. Porque si estoy en el mismo punto y me muevo con la misma dirección, vuelvo a describir otra vez la misma recta S. Entonces esta es otra situación de paralelismo que se puede presentar. Rectas paralelas, o sea, con direcciones paralelas, pero coincidentes, ¿sí? Entonces esta es la situación de rectas paralelas coincidentes, ¿sí? Entonces, resumiendo, dentro del caso 1 que estamos analizando de rectas paralelas en el plano, se dan dos situaciones, o dos subsituaciones, por así decir. Rectas paralelas coincidentes y rectas paralelas no coincidentes. Entonces vamos a poner acá 2 y vamos a poner subcaso I,
rectas paralelas coincidentes. Como dijimos recién, las rectas paralelas coincidentes van a ser las rectas que tienen todos los puntos en común, ¿sí? O sea, comparten todos los puntos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista matemático y más bien práctico, ¿cómo puedo hacer para saber si tengo rectas paralelas coincidentes? Si nosotros volvemos a la idea intuitiva de rectas paralelas, si son coincidentes, tienen que compartir todos los puntos. O sea, tienen direcciones paralelas y comparten todos los puntos. Pero en realidad, sí, como vimos acá en el gráfico, si yo tomo, si comparten un punto, van a compartir todos los puntos. O sea, si yo sé que un mismo punto está en las dos rectas, entonces con eso alcanza para decir que comparten todos los puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio matemático para saber cuando sean paralelos coincidentes? Tomarme un punto cualquiera de una recta y ver si está en la otra recta. Si eso ocurre, entonces comparten todos los puntos. Siempre en el caso de que sean paralelas, ¿sí? O sea, yo siempre para hacer este análisis estoy en el caso de que me he dado cuenta de que las dos direcciones son paralelas. Entonces, de nuevo, basta con comprobar que un solo punto está en la otra para darme cuenta que son la misma recta y comparten todos los puntos. Entonces, ¿qué punto para la situación práctica me voy a tomar? Fíjense que el punto P0 de coordenadas P1 y P2 es un punto en la recta R. Entonces, si yo quiero saber si estas dos rectas son paralelas coincidentes, basta ver con que el punto de coordenadas P1, P2 está en esta otra recta. ¿Y cuál es la forma matemática para saber si este punto está en esta recta? Ver si existe un número real mu para el cual esto se transforma en este punto, ¿sí? Porque, ¿cómo funciona esto? Cada vez que yo pongo en mu un número real, esto me da un punto con coordenada x y con coordenada y. Ese punto es un punto en la recta. Ahora, si yo quiero saber si un punto está en esa recta, debería ser capaz de encontrar un número real mu, de modo tal que cuando lo inserte en x y en y, me dé ese punto, ¿sí? Entonces, me tomo el punto de coordenadas P1 y P2 de esta recta, que yo sé que es un punto que pertenece a esa recta por la forma en la que está definida, y pretendo ver si ese punto está acá. Entonces, matemáticamente, yo la situación que tengo que plantear para ver que dos rectas son paralelas coincidentes es la siguiente. Tengo que plantear las siguientes ecuaciones. Tomo el punto P1, P2 y me pregunto si ese punto pertenece a la recta S. Eso, escrito matemáticamente, significa que tengo que encontrar una constante mu, de modo tal que P1 lo puedo escribir como P1' más mu de 1' y P2' más mu de 2', ¿sí? O sea, tengo que ver si es posible encontrar un número real mu de modo tal que ocurra esto, ¿sí? Si yo puedo encontrar un mu de modo tal que pasa esto, entonces las rectas son la misma recta, ¿sí? Porque ya sé que son paralelas, tengo un punto en la recta, que va a ser el punto de coordenadas P1 y P2, común a las dos, y automáticamente las dos rectas son paralelas coincidentes. El otro subcaso que vimos que se puede presentar es el de las rectas paralelas no coincidentes. No coincidentes. Entonces, en este caso, como observamos recién, van a ser rectas que no tienen puntos en común.
¿sí? Entonces, ese es el caso que habíamos visto acá. Rectas paralelas no coincidentes con la misma dirección, pero que no comparten puntos. Entonces, ahora, desde un punto de vista práctico, ¿cómo puedo hacer para saber si dos rectas son paralelas no coincidentes? Y basta con que no compartan un punto para que no compartan ninguno, ¿sí? Es decir, si yo me tomo un punto cualquiera en esta recta y la describo con esta dirección, yo sé que ese punto no va a pertenecer a esta recta. Y viceversa. Si me tomo un punto cualquiera en la recta S y la describo con la dirección que tiene que tener, ¿sí? Suponiendo que las dos direcciones son paralelas, siempre ese punto arbitrario no va a pertenecer a la otra recta, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista matemático, para que dos rectas paralelas sean no coincidentes, no tienen que compartir ningún punto. Y eso, escrito matemáticamente, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, de nuevo, me tomo cualquier punto en esta recta, que de nuevo me voy a tomar el vector posición P1, P2, y debería ocurrir que ese punto P1, P2 no pertenezca a esta recta, ¿sí? Es decir, eso dicho matemáticamente es que no exista ninguna constante mu, de modo tal que cuando ponga esa constante mu en estas ecuaciones, me devuelva el punto P1, P2, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, yo lo que tengo que plantear, otra vez, lo que tengo que plantear son las ecuaciones P1, P2, igual P1' más mu de 1', y acá P2' más mu de 2', ¿sí? Y esto no debería tener solución, ¿sí? O sea, si yo planteo esto y no existe un mu que cumpla simultáneamente las dos ecuaciones, entonces las rectas son paralelas no coincidentes, porque eso significa que no van a compartir puntos, ¿sí? En el caso anterior, lo que debería ocurrir es que sí exista, ¿sí? Aquí debería ocurrir que exista solución mu. ¿Se entiende? Es decir, que fíjense que lo interesante, que primero vimos desde un punto de vista intuitivo, para que dos rectas sean paralelas, coincidentes o no coincidentes, se traduce en que exista o no solución de este sistema de ecuaciones. Esta es como una mini introducción a el concepto de sistema de ecuaciones que vamos a ver más adelante un poco más profundamente. Pero fíjense cómo se va relacionando desde un punto de vista geométrico y analítico la solución con la posición de las rectas en el plano, ¿sí? Para que pase esto no tiene que haber solución de este sistema. Y para que pase esta situación debería haber solución del sistema, ¿sí? Bueno, veamos unos ejemplos para ver cómo funciona esto en la práctica. Pongamos R, la recta que va a ser 2 menos lambda, y la recta que va a ser menos 1 más 3 lambda. Y déjenme poner de S la recta paramétrica en el plano de ecuación 1 más 2 lambda y 2 menos, déjenme poner mu porque no tiene por qué ser la misma constante, ¿sí? Esas son dos rectas descritas paramétricamente en el plano. Entonces yo quiero saber, en principio no sé nada de las dos rectas. Lo primero que tengo que analizar es si son paralelas. Y para ver si las rectas son paralelas tengo que ver cuál es el vector director de esta recta y el vector director de esta recta. Bueno, el vector director de esta recta, ¿quién va a ser? Son las componentes que acompañan a la constante lambda. Es decir, menos 1 y 3. Es el vector director de esta recta. ¿Y cuál va a ser el vector director de esta recta, que le vamos a llamar D'? Las componentes o los números que acompañan a la constante mu. Es decir, 2 y menos 6. ¿Sí? Entonces, ya sé cuáles son los vectores directores. Si yo sé cuáles son los vectores directores, voy a poder saber si las rectas son paralelas o no. Porque para saber si son paralelas,
y recuerdo la definición de rectas paralelas, van a ser paralelas cuando un vector director sea múltiplo del otro, ¿sí? Entonces acá tengo que ver si este vector director es múltiplo de este. Eso significa ver si existe una constante que multiplicada por esto me devuelve este vector. Entonces, el análisis fácil es ver, por ejemplo, la primera componente. La primera componente acá es menos 1, ¿sí? Entonces, yo debería encontrar una constante que multiplicada por menos 1 me dé 2. ¿Cuál es el candidato? Y debería ser menos 2. Pero para que esté todo bien, cuando multiplique menos 2 por 3, debería darme menos 6. ¿Sí? Y eso ocurre porque menos 2 por 3 es menos 6. Entonces nosotros observamos de acá que el vector D', o mejor dicho, el vector, si bien digo D', es multiplicar menos 2 al vector D. ¿Sí? Fíjense, menos 2 por el vector D me devuelve el vector D'. Menos 2 por menos 1 es 2 y menos 2 por 3 es menos 6. O sea, esto me dice que las rectas son paralelas. O sea, esto dice que la recta R y S son paralelas. Ahora que ya sé que son paralelas, se pueden presentar dos casos, que sean paralelas coincidentes o no coincidentes. Entonces, quiero ver si se presenta este caso o este caso. Que yo ya sé que, como ya sé que son paralelas, puede ser este o este. Entonces, de nuevo, para saber en cuáles de estos dos casos estoy, tengo que plantear este sistema o esta situación y ver si tiene solución o no. Si tiene solución, estoy en un caso de rectas paralelas coincidentes, y si no tiene solución, estoy en un caso de rectas paralelas no coincidentes. Entonces, ¿quién va a ser P1, P2? P1, P2 es el punto por donde pasa la recta R, es decir, 2 menos 1, ¿sí? Y después eso lo tengo que igualar con la ecuación de la recta S. Entonces, lo que yo tengo que plantear es 2 igual P1', que en este caso va a ser la primera componente del punto por donde pasa la recta S, que es 1, más 2 mu, y después tengo que poner P2, que es menos 1, e igualar con la forma paramétrica para la componente i, o sea, 2 menos 6 mu. Entonces, acá tengo la situación planteada y tengo que ver si existe un mu que cumple con las dos ecuaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo despejo mu de acá, fíjense que me queda 2 mu, paso el 1 para el otro lado, igual a 1. Y entonces de acá descubro de que mu vale 1/2. ¿Sí? Si está todo bien, cuando yo reemplace mu igual a 1/2 acá, debería cumplirse con la igualdad. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo reemplazo, ¿qué me va a quedar? Menos 1 igual 2 menos 6 por mu, que vale 1/2. Esto debería ser cierto. Bueno, me va a quedar menos 1 igual 2, fíjense, 6 sobre 2, 3. 2 menos 3, menos 1. O sea, este valor de mu también cumple con la segunda ecuación. O sea que estamos en la situación donde hay solución. Yo planteo estas ecuaciones y hay solución. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué significaba esto? Que tienen todos los puntos en común. O sea, esta recta y esta recta son paralelas coincidentes. O sea, son paralelas coincidentes. ¿Sí? Entonces, si yo pretendo graficar esto, voy a obtener la misma recta, ¿sí? Porque fíjense, acá tengo, ¿qué recta es esta? La recta que pasa por el punto 2 menos 1, tengo que marcar 2 menos 1, ¿sí? Entonces por acá tengo el punto por donde va a pasar la recta R, y la dirección es menos 1, 3, o sea, menos 1 y 3 para la sí.
O sea, esta es la dirección de la recta R que va a pasar por este punto. Entonces, si yo la describo, va a ser la recta que pasa por ese punto y con esta dirección. O sea, va a ser una cosa así. ¿Sí? Pero si ahora intento describir la otra recta, por la cuenta que yo hice acá, he descubierto que el punto 2 menos 1 pertenece a la recta S. ¿Sí? Fíjense, el punto 2 menos 1, este que está acá, pertenece a la recta R, pero también pertenece a la recta S. Porque justamente esta cuenta nos dice eso. He descubierto un valor de mu que cuando lo inserto en la ecuación de la recta S, me devuelve el punto 2 menos 1. O sea que cuando yo intente describir la ecuación de la recta S, voy a estar describiendo la misma recta que la recta R. Porque justamente es una recta con igual dirección, en realidad paralela, pero que pasa por el mismo punto. Por lo tanto, esta recta también va a ser la recta S. Entonces, justamente como comprobamos acá, se tratan de rectas paralelas coincidentes, son la misma recta. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a poner la recta R eh, 1 menos lambda, 2 más 3 lambda. Y vamos a poner la recta S 2 más mu. Y para ahí vamos a poner 1 menos 3 mu. ¿Sí? Entonces, de nuevo, primero tengo que ver si estas rectas son paralelas o no. Es el primer paso. Entonces, tengo que calcular el vector director de esta recta. ¿Quién es? Va a ser el vector menos 1, 3. Y el vector director para esta recta va a ser el vector de coordenadas 1, menos 3. Entonces yo debería ver, para ver si las rectas son paralelas, si un vector director es múltiplo del otro. Y en realidad, fíjense que si yo multiplico menos 1 por este vector, obtengo este. O sea, se cumple que el vector D' es multiplicar menos 1 por el vector D. Esto me dice que R y S son paralelas. Ya descubrí que son paralelas. Ahora, si yo quiero saber si son paralelas coincidentes o no coincidentes, tengo que tomar un punto de esta recta y ver si pertenece a esta recta. ¿Sí? Si cualquier punto de esta recta no pertenece a esa recta, son paralelas no coincidentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué punto me voy a tomar? Como lo hicimos de forma general, el punto 1, 2, que yo ya sé que es un punto de esta recta. Y planteo el sistema. Planteo 1, 2 igual 2 más mu y 1 menos 3 mu. Y tengo que ver cómo es esto, si acá hay solución o no. Si yo intento despejar mu de acá, obtengo, pasando el 2 para el otro lado, menos 1. ¿Sí? Porque 1 menos 2 es menos 1. Y si yo intento despejar mu acá, voy a tener que, si paso el 1 para acá, voy a tener 2 menos 1, 1, igual menos 3 mu. Y si intento despejar el mu de este lado, obtengo de acá que mu vale menos 1/3. Es decir, que acá se genera un error. Porque por un lado obtengo mu igual menos 1 y por otro lado obtengo mu igual menos 1/3. Entonces, lo que dice esto es que estas ecuaciones no tienen solución. Y si las ecuaciones no tienen solución, ¿sí? Estoy en esta situación. Estoy en una situación donde cuando planteo esto no tiene solución. Pero eso me decía que tengo rectas paralelas no coincidentes. Entonces, lo que ocurre acá es que he descubierto de que las rectas R y S
son paralelas, pero además R y S son no coincidentes. ¿Sí? Y si intento graficar la situación, fíjense lo que va a pasar. Esta es la recta que pasa por el punto 1, 2, lo marco. 1 acá, 2 acá. Ahí tengo el punto para la recta R. Yo sé que la recta R es un punto que pasa por ahí. Y tiene dirección en el vector menos 1, 3. Acá tengo menos 1. Por acá voy a tener 3. O sea, este es mi vector director para la recta R. Entonces la recta R va a pasar por este punto con esta dirección. Por lo tanto, va a tener un aspecto más o menos así. ¿Sí? Esta va a ser mi recta R. La recta que pasa por este punto. Este es el punto de coordenadas 1, 2. Y que va a tener esa dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero describir esta otra recta? Esta otra recta va a pasar por el punto 2, 1. Por acá tengo 2. Y por acá tengo 1. Ahí tengo el punto 2, 1. Y va a tener dirección en el vector 1, menos 3. Fíjense, el vector 1, menos 3 va a estar por acá. Este es el vector D', que fíjense que es paralelo al vector D. Acá no está muy bien graficado, pero los dos están sobre la misma recta. Porque ya descubrimos de que uno es múltiplo del otro. ¿Sí? Entonces, esta es la dirección que va a tener la recta S, paralela a la recta R, y va a pasar por el punto de coordenadas 2, 1. O sea, este punto que está acá. Pasa por este punto y tiene dirección paralela. O sea, va a ser una cosa así. Esta es la recta S. ¿Se ve? Es decir, fíjense que ya se plasma geométricamente lo que está pasando analíticamente. Descubrimos que las rectas son paralelas, porque un vector director es múltiplo del otro. Son paralelas no coincidentes, porque cuando planteé la situación de que si este punto estaba acá o no, no se cumplía. Entonces son paralelas no coincidentes. Y geométricamente vemos que está ocurriendo justamente eso. Entonces hasta acá tenemos la situación siguiente. Hemos analizado el caso cuando las rectas son paralelas. Dentro de ese caso se puede dar paralela coincidente o no coincidente. ¿Cuál es el otro caso que puede darse en el plano? ¿Sí? Bueno, el otro caso que puede darse en el plano es cuando las rectas no sean paralelas. Entonces acá ya aparece el caso 2, ¿sí? De cuando las rectas R y S no son paralelas. ¿Sí? Es decir, cuando no hay forma de que ocurra esto. Es decir, no hay forma de encontrar un número real de modo tal que un vector director sea múltiplo del otro. ¿Sí? Entonces, cuando no hay forma de que ocurra eso, las rectas no son paralelas. Por eso, a la hora de analizar los casos, primero tengo que ver si son paralelas. Y ver si caigo en el caso 1i o 2i. Y si no son paralelas, entonces se presenta el caso 2. ¿Sí? Entonces, para ver si no son paralelas, digamos, si no son paralelas, yo ya me di cuenta que son no paralelas, lo que va a ocurrir en el plano es que las rectas se van a intersecar en un punto. ¿Sí? Fíjense, si las rectas no son paralelas, imaginen que
Supongamos que este es el vector director de la recta R, ¿sí? Y supongamos que este es el vector director de la recta S, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una situación en donde las rectas son no paralelas, porque no están puestas sobre la misma recta los dos vectores. No son paralelos, ¿sí? Fíjense que D y D' no son paralelos. Entonces, supongamos que la recta R es una recta que pasa por algún punto P0 con la dirección del vector D. Entonces va a ser una situación de esta forma. Fíjense, pasa por este punto con la dirección del vector D. Esta va a ser la recta R, ¿sí? Y supongamos que la recta S tiene la dirección del vector D', pero que pasa por otro punto, por el punto P0'. Entonces pasa la recta S por este punto con esta dirección. Entonces va a ser una situación de esta forma. Esta va a ser la recta S. Entonces, ocurre de que hay una intersección ahí, ¿sí? Cuando los vectores no son paralelos, los vectores directores, las rectas siempre se cortan en un punto. Y este es el segundo caso que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, esto, digamos, desde un punto de vista intuitivo geométrico. Cuando los vectores son no paralelos, las rectas se van a intersecar en un punto, ¿sí? Entonces, acá la situación que se presenta es que D y D' son no paralelos también. Y esto se va a traducir en la situación de que las rectas R y S se van a intersecar en un punto, ¿sí? Entonces, el caso 2 van a ser rectas no paralelas con vectores directores no paralelos que se van a intersecar en un punto, ¿sí? Ahora, esto desde un punto de vista geométrico intuitivo. ¿Cómo hacer en una situación práctica para saber que las dos rectas efectivamente se intersecan en un punto? Bueno, entonces para eso vamos a repasar y analizar brevemente las ecuaciones paramétricas de las rectas R y S. Fíjense, ¿cómo funciona esto? La recta R está descrita paramétricamente de esta forma. Justamente paramétricamente porque el parámetro acá es lambda. Cuando lambda se mueve por los números reales, esto es un punto posado sobre la recta R. Y de la misma forma, acá esta es la ecuación, la descripción paramétrica de la recta S. Eso significa que a medida que la constante mu se mueva por los números reales, esto me describe un punto arbitrario sobre la recta S, ¿sí? O sea, le doy un valor a lambda y esto me da un punto en la recta S. Le doy un valor a mu y esto me da un punto en la recta S. Si yo quiero saber si las dos rectas se van a intersecar en un punto, es decir, si tienen un punto en común, como esta es la coordenada en X para el punto de la recta R y esta es la coordenada en X para la recta S, tengo que igualar. Y lo mismo tengo que hacer con la componente ni. Tengo que igualar componente ni con la componente ni de acá. Entonces, si yo logro encontrar una constante lambda y una constante mu, de modo que se den esas igualdades, entonces yo ahí estoy encontrando intersección de las dos rectas, ¿sí? Porque si este es un punto arbitrario para la recta R y este es un punto arbitrario para la recta S, y yo igualo, eso matemáticamente me está diciendo, o me está preguntando si van a haber puntos en común o no, ¿sí? Entonces, la situación que yo tengo que plantear para saber en qué punto se van a intersecar las rectas es igualar componente a componente las fórmulas paramétricas de la recta R y la recta S. Es decir, que yo tengo que igualar P1 más lambda D1 con la primera componente paramétrica de la recta para S, es decir, P1' más mu D1',
Y después tengo que hacer lo mismo con la componente paramétrica para I de R y la componente paramétrica para I en S. Es decir, P2 más lambda de 2 con P2' más mu de 2'. ¿Sí? Entonces, si yo soy capaz de encontrar una constante lambda y mu que cumplan con estas ecuaciones, que las voy a etiquetar como estrella, las rectas R y S se intersecan. ¿Sí? Entonces, si yo puedo resolver estas ecuaciones para encontrar lambda y mu que cumplan simultáneamente las dos ecuaciones, entonces las rectas se intersecan. Y el punto de intersección lo voy a obtener reemplazando el valor de lambda en la ecuación para la recta R o reemplazando el valor de mu encontrado en la ecuación paramétrica de la recta S. ¿Se entiende? Entonces, breve repaso. Si yo me doy cuenta de que las rectas no son paralelas, es decir, si el vector director de uno no es múltiplo del vector director de la otra, estoy en la situación de que las dos rectas se intersecan. Y para saber el punto de intersección tengo que igualar las coordenadas paramétricas de cada una de las rectas. Y ahí se plantean dos ecuaciones, donde las incógnitas son lambda y mu. ¿Sí? Entonces resuelvo, encuentro lambda y mu, y eso me va a dar el punto de intersección de las dos rectas, reemplazando lambda en la ecuación paramétrica para R o reemplazando mu en la ecuación paramétrica para S. Veamos un ejemplo para ver cómo se resuelve esto en la práctica. Supongamos que R es la recta de ecuación paramétrica x igual 1 más 2 lambda y igual menos 2 más 3 lambda. Bueno, seguimos acá, que encontré lapicera. Y S, la recta con ecuación x igual menos 1 menos mu y igual menos 3 menos mu. ¿Sí? Entonces yo acá tengo dos rectas, las ecuaciones paramétricas de dos rectas, y yo quiero saber si estas rectas se intersecan o no en el plano. Es decir, cuál es la posición relativa de estas dos rectas en el plano. Bueno, lo primero que tengo que hacer para analizar la posición relativa es descubrir si las rectas son paralelas o no. Entonces, para eso tengo que calcular el vector director de esta recta. Si yo calculo el vector director de esta recta, voy a caer en la conclusión de que es 2, 3. Y si calculo el vector director de' para la recta S, va a ser el vector con componentes menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces tengo que ver si uno es múltiplo del otro. Bueno, para que, por ejemplo, este vector sea múltiplo de este, debería poder encontrar una constante que multiplicada por este vector me devuelva D. Pero para eso debería ocurrir que exista una constante que multiplicada por menos 1 me devuelva 2, lo cual no ocurre. ¿Sí? Digamos, va a ocurrir que me dé 2, pero no va a pasar que esa misma constante me devuelva 3. Fíjense, si multiplico menos 2 por menos 1 me da 2, pero menos 2 por menos 1 no me va a dar 3. Es decir que, ¿está bien? No existe K real tal que D sea K por D'. Entonces los vectores no son paralelos y eso se traduce en que las rectas no son paralelas. Entonces, la conclusión de este análisis es que R y S no son paralelas. ¿Sí? Entonces, si no son paralelas, no caigo en el caso 1, sino que voy a caer en el caso 2, donde se van a intersecar en un punto. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que estas dos rectas, al no ser paralelas en el plano, se van a intersecar en un punto. Y ahora quiero saber cuál es ese punto. Entonces, para saber cuál es ese punto, tengo que plantear este sistema y tratar de encontrar los valores de lambda y mu que hacen que esto se cumpla. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Vamos a
poner por acá 5. Entonces tengo que plantear este sistema. Pero plantear este sistema es igualar primera componente de acá con primera componente de acá. O sea, 1 más 2 lambda igual a menos 1 menos mu. Y después tengo que igualar menos 2 más 3 lambda con menos 3 menos mu. Y ahora tengo que tratar de ver si esto tiene solución o no. Entonces, para tratar de ver, más adelante vamos a ver un método donde nos va a permitir saber si un sistema de dos ecuaciones tiene solución o no. Por ahora lo vamos a hacer como seguramente ustedes lo conocen, que es por sustitución. Es decir, uso una ecuación para poner una variable en términos de la otra y meto esa igualdad en la otra ecuación y así despejo. Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación podría despejar mu. Si yo paso menos mu para acá y todo esto para el otro lado, me queda que mu va a ser igual a menos 1. Y si paso esto para el otro lado, me queda menos 1 menos 2 lambda. Lo cual me da menos 2 menos 2 lambda. O sea, ya tengo que de acá que mu va a ser menos 2 menos 2 lambda. Y ahora debería usar la segunda ecuación con lo que acabo de despejar para mu para tratar de ver cuál es el valor de lambda. Entonces me va a quedar menos 2 más 3 lambda igual menos 3 menos mu. Pero mu vale menos 2 menos 2 lambda. ¿Sí? Entonces ahora tengo una ecuación con una sola variable que es lambda. Y ahora el juego es encontrar ese valor de lambda que cumple con esta ecuación. Cuando encuentre el valor de lambda me vuelvo para atrás, reemplazo acá y encuentro el valor de mu. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar y hacer las cuentas. Acá voy a tener menos 2 más 3 lambda. Y de este otro lado voy a tener menos 3. Fíjense, si hago la regla de los signos, acá me va a quedar más 2 más 2 lambda. Y ahora la idea es poner las lambdas de un lado y los números del otro. Si paso el 2 lambda para este lado, me va a quedar 3 lambda menos 2 lambda. Y del otro lado me va a quedar menos 3 más 2, que es menos 1. Y el 2 va a pasar sumando. Entonces acá me queda lambda, porque es 3 menos 2, igual a 1. O sea que he descubierto que lambda vale 1. Pero si me vuelvo para atrás, reemplazo acá lambda igual a 1 y voy a tener menos 2, menos 2, menos 4. O sea que he descubierto también que mu vale menos 4. O sea, he encontrado el valor de lambda y de mu que cumplen estas dos ecuaciones. O sea, ya casi he encontrado el punto de intersección. Porque si yo me vuelvo para atrás y miro la ecuación de la recta R y reemplazo en la ecuación de la recta R este valor de lambda, me va a dar un punto. Ese punto va a ser el punto de intersección de las dos rectas. ¿Sí? Y de la misma forma, si reemplazo este valor de mu en la ecuación de S, me va a dar otro punto. Ese punto no va a ser otro que el mismo punto de intersección de las dos rectas. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo, por ejemplo, reemplazo lambda en la ecuación de R, me va a quedar lambda igual 1 en la ecuación de R, me va a quedar x igual 1 más 2 por 1. Y después me va a quedar y menos 2 más 3 por 1. Esto me va a dar 3 y esto me va a dar 1. O sea que esto me dice de que el punto 3, 1 va a ser el punto donde las dos rectas se van a intersecar. ¿Sí? Si yo hubiera tomado el valor de mu igual menos 4 y lo hubiera reemplazado en la ecuación para S, me da el mismo punto. ¿Sí? Ustedes tienen la elección de reemplazar lambda en la ecuación para R o reemplazar mu en la ecuación para S. Va a dar el mismo punto. Entonces veamos ahora geométricamente qué pasa.
tratemos de graficar las dos rectas. Acá tenemos Y, acá tenemos X. Entonces, la recta R va a ser la recta que pasa por el punto 1 menos 2. ¿Sí? 1 menos 1 menos 2. Ahí tengo el punto de coordenadas 1 menos 2. Y va a tener la dirección del vector 2, 3. O sea que ahora marco el vector 2, 3 por acá. Este va a ser el vector director de la recta R. Entonces mi recta R va a ser la recta que pasa por el punto 1 menos 2 con dirección del vector D. O sea que va a ser una cosa así. ¿Sí? Y ahora voy a describir la recta S. La recta S es la recta que pasa por el punto menos 1, menos 3. Entonces voy a marcar el punto menos 1, menos 3. Por acá. Acá tengo el punto menos 1, menos 3. Y va a tener la dirección del vector menos 1, menos 1. Entonces ahora voy a marcar el vector menos 1, menos 1. Por acá. Ahí tengo el punto menos 1, menos 1. Y este es el vector. ¿Sí? Parecen paralelas, pero no... paralelos los vectores D y D', pero en realidad no lo son, ¿sí? Entonces, ahora tengo que marcar la recta S. La recta S va a ser la recta que pasa por este punto y con dirección este vector. ¿Sí? Entonces pasa por este punto y tiene dirección de este vector. Entonces va a ser una cosa así. Esta va a ser la recta S y esta va a ser la recta R. Y este punto acá va a ser la intersección que hemos encontrado acá analíticamente de coordenadas 3, 1. ¿Sí? Entonces, estas son las tres situaciones que se pueden dar para rectas en el plano. ¿Sí? Las rectas en el plano pueden ser paralelas, coincidentes, no coincidentes, o se van a intersecar en un punto. Y no hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con las rectas en el espacio. Y vamos a ver que se va a dar una diferencia muy importante con respecto a las rectas en el plano. Entonces, para eso, déjenme ponerles acá a lo que ya tenemos preparado. Entonces, fíjense, ¿qué pasa ahora si tenemos rectas en el espacio? Bueno, supongamos que R es la ecuación paramétrica para una recta en el espacio con este aspecto, y S es una ecuación paramétrica para una recta en el espacio que tiene este aspecto. Fíjense que acá ya aparece una coordenada más porque estamos en el espacio, donde P0 es el punto por el que pasa la recta R, P0' es el punto por el que pasa la recta S, y D y D' van a ser los vectores directores para R y para S respectivamente. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver ahora cuáles van a ser las situaciones que se van a presentar para las rectas, para estas dos rectas en el espacio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo primero que yo tengo que hacer para saber qué va a pasar entre estas dos rectas es ver si las rectas son paralelas o no. De nuevo, para ver, hasta acá va a ser exactamente igual que
para la situación en el plano. Para ver si dos rectas en el espacio van a ser paralelas o no, tengo que ver si los vectores directores van a ser paralelos o no. O sea, si uno va a ser múltiplo del otro o no. Entonces, de nuevo, el primer caso, ¿sí? El caso 1, va a ser si el vector D es un múltiplo del vector D' para alguna constante K real. Es decir, el caso 1 para la situación de las rectas en el espacio van a ser rectas paralelas. O sea, esto dice que R y S son paralelas. ¿Sí? Entonces, dentro del caso de las rectas paralelas en el espacio también va a haber dos subcasos. ¿Sí? El caso. Esto es exactamente igual que para el caso de las rectas en el plano. Va a haber un caso I. El caso I va a ser que R y S sean paralelas coincidentes. Esto significa que tienen todos los puntos en común. Y el caso 2i va a ser que R y S sean paralelas no coincidentes, o sea que no tengan ningún punto en común. O sea, no tienen puntos en común. ¿Sí? Y desde un punto de vista geométrico pasa lo mismo, pero en el espacio. Es decir, déjenme usar. Desde un punto de vista geométrico, esta vez vamos a estar en el espacio. Y acá van a tener un vector director, un punto que me va a dar la recta R, ¿sí? Esa va a ser la recta R, que pasa por el punto P0 y con vector director D. Y se puede dar la situación de que sean paralelas coincidentes. En ese caso, la recta es la misma, ¿sí? ¿Sí? Y el otro caso, que es como se daba también en el plano, va a ser, supongamos que, fíjense, acá tengo D y por acá tengo D', que va a ser un múltiplo de D. En realidad tengo D', perdón, y acá voy a tener D igual K por D', ¿sí? Acá tengo D' y acá tengo K por D', que esto es D. Entonces, la otra situación que se puede dar es que tenga dos rectas paralelas, o sea, con la misma dirección, pero no coincidentes, o sea, que pasan por puntos distintos, ¿sí? Entonces, esto es paralelas coincidentes y esto es paralelas no coincidentes. ¿Sí? La única diferencia es que estamos en el espacio, pero la situación es similar al plano. Se da una situación de paralelismo coincidente y no coincidente. ¿Sí?
Bueno, pero fíjense, acá si nosotros queremos saber si dos rectas en el plano son paralelas, tenemos que ver si los vectores directores uno es múltiplo del otro. Ahora, en el caso del espacio, tenemos un método para saber si dos vectores son paralelos o no. ¿Cuál es ese método? El producto cruz. Había una propiedad que nos decía que si el producto cruz de dos vectores en el espacio es 0, entonces los vectores son paralelos. Entonces, esa propiedad ahora va a ser clave para detectar si dos rectas en el espacio van a ser paralelas o no. Entonces, vamos a recordar esa propiedad importante que nos va a servir desde el punto de vista práctico cada vez que querramos saber si dos rectas son paralelas o no. Entonces, propiedad, que ya la vimos, D y D' son paralelos si y solo si el producto cruz entre los dos vectores me da el vector 0. ¿Sí? Entonces, ahora de nuevo, cada vez que a mí me den dos rectas, esta vez en el espacio, y me pregunten si las dos rectas son paralelas o no, yo voy a calcular el vector director de cada una de las rectas, voy a hacer el producto cruz, y si el producto cruz es 0, las rectas serán paralelas, y si el producto cruz no es 0, las rectas no serán paralelas. ¿Sí? Y después voy a tener que hacer lo mismo que hacía para las rectas en el plano. Si quiero saber si las rectas son paralelas coincidentes, tengo que tomar el punto P1, P2, P3, igualarlos con las coordenadas paramétricas de la recta S y ver si tiene eso solución o no. Y si tiene solución, las rectas van a ser paralelas coincidentes, y si no tienen solución, no van a ser paralelas coincidentes. Eso es exactamente igual que para el caso del plano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos para ver cómo funciona en el espacio. ¿Sí? Entonces, pongamos primero como ejemplo, déjenme poner la recta R, de ecuación 1 más lambda. La coordenada en y va a ser menos 1 más 2 lambda. Y la coordenada en z va a ser 2 menos lambda. Y déjenme poner como recta S, x igual 2 menos mu, y igual 1 menos 2 mu, y z igual 1 más mu. ¿Sí? Entonces acá yo tengo dos rectas y quiero saber si son paralelas o no. Entonces yo me voy a servir de esta propiedad para saber si son paralelas o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primer paso, calcular el vector director de la recta R. Bueno, el vector director de la recta R son las componentes que acompañan al parámetro lambda. O sea, D va a ser el vector de coordenadas 1, 2, menos 1. Y si hago lo mismo para el vector, para la recta S, el vector director acá va a ser el vector de coordenadas menos 1, menos 2, 1. ¿Sí? Entonces ya tengo calculado los vectores directores. Ahora, para saber si son paralelas coincidentes, si son paralelas o no, tengo que hacer el producto cruz. ¿Sí? Entonces calculo el producto cruz entre el vector director D y el vector director D'. ¿Cómo era esto? Acá yo tenía que ordenar de esta forma. Tenía que poner los vectores de la base canónica IJ acá. Como segunda fila, las componentes del vector D, 1, 2, menos 1. Y como tercer fila, las componentes del vector D', que van a ser menos 1, menos 2, 1. ¿Sí? Y ahora tengo que calcular. ¿Cómo era esto? Tenía que tachar primera fila, primera columna, y acá me quedaba el determinante de 2 menos 1, menos 2, 1. Todo esto multiplicado por el primer vector de la base canónica I. Después tenía que tachar primera fila, columna del medio, y tenía que poner lo que me quedaba a la derecha como primera columna, o sea, menos 1, 1.
Y tenía que poner acá lo que me quedaba a la izquierda del tachado, o sea, menos 1, menos 1. Todo esto multiplicado por el vector j. Más, acá tenía que tachar primera fila, última columna, y acá me queda el determinante de 1, 2, menos 1, menos 2 multiplicado por el vector k. Y ahora lo que tenía que hacer es calcular cada uno de los determinantes. ¿Cómo se calculaba esto? Tenía que multiplicar acá este por este y restar este por este. O sea que acá me queda 2 menos 2, porque acá tengo menos 2 por menos 1, 2. O sea, acá me queda 0 por i. ¿Sí? Más, acá tengo que calcular el determinante de esto. Menos 1 por menos 1 es 1. Menos 1, 0. Más 0 por j. Y acá tengo que calcular el determinante de esto, que me va a dar menos 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? O sea que me da menos 2 más 2, 0 por k. Fíjense que esto me da 0 por el vector i, va a ser el vector 0, más 0 por el vector j es el vector 0, más 0 por el vector k es 0. Esto me da el vector 0. Así que efectivamente el producto cruz entre el vector director de la recta R y el vector director de la recta S me dan 0. Eso me dice de que las rectas son paralelas, porque los vectores directores son paralelos. Entonces, esto dice que R y S son paralelas. Son paralelas porque los vectores directores son paralelos. ¿Sí? Entonces, ya descubrí que las rectas son paralelas. Ahora, ¿cómo hago para saber si son paralelas coincidentes o no coincidentes? De nuevo, me tomo un punto de la recta S y veo si ese punto pertenece o no a la recta S. Si ese punto que me tomo acá pertenece a esta recta, van a ser paralelas coincidentes. Si no pertenece, van a ser paralelas no coincidentes. Entonces lo que tengo que hacer es tomarme el punto de la recta R de coordenadas 1, menos 1, 2. Y tengo que igualar con las coordenadas paramétricas de la recta S. O sea, acá voy a tener 2 menos mu. Acá voy a tener 1 menos 2 mu. Y aquí voy a tener 1 más mu. ¿Sí? Y tengo que ver si esto tiene solución o no. Todo va a depender de la solución de estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, de la primera puedo despejar mu y voy a tener que mu vale 2 menos 1, que es 1. Si despejo mu, para hacerla fácil, de la tercera, voy a tener que mu vale 2 menos 1, que es 1. Hasta acá vengo bien porque viene coincidiendo el valor que obtengo de mu acá y el valor que obtengo de mu acá. Ahora veamos qué pasa con la del medio. Si empiezo a despejar, me va a quedar primero menos 2 mu igual menos 1 menos 1, que me da menos 2. Por lo tanto, de acá saco que mu vale 1. También me da igual que las otras dos ecuaciones. O sea, está todo bien. Este sistema de ecuaciones tiene solución. Y eso se traduce en que van a ser las rectas paralelas coincidentes. O sea, esta ecuación tiene solución. Tiene solución. Y esto me dice que las rectas R y S son paralelas coincidentes. ¿Sí? Entonces yo ya sé que son rectas paralelas y coincidentes. Se trata de la misma recta. Bueno, veamos el caso de rectas paralelas no coincidentes. Entonces déjenme poner como ejemplo. Déjenme poner R, la recta de ecuación 2 menos lambda, 1 más lambda y menos 3 más 2 lambda.
y la recta S de ecuación 4 más 2 mu, 2 menos 2 mu y menos 6 menos 4 mu. ¿Sí? Entonces, de nuevo, yo quiero saber cuál es la situación geométrica entre estas dos rectas. Bueno, tengo que calcular el vector director de esta recta, que va a ser el vector de coordenadas menos 1, 1, 2. Y si calculo el vector director de esta recta, va a ser el vector de coordenadas 2, menos 2, menos 4. ¿Sí? Se los dejo como tarea a ustedes, pero si ustedes hacen el cálculo del producto cruz entre el vector D y el vector D', les va a dar distinto, perdón, les va a dar igual que el vector 0. ¿Sí? El cálculo lo hacemos igual que como lo hicimos acá. Les va a dar igual a 0. Esto nos dice que R y S son paralelas. ¿Sí? Ya sé que se trata de dos rectas paralelas. Entonces, como ya sé que son rectas paralelas, ahora quiero ver si son paralelas coincidentes o no coincidentes. De nuevo, me tomo un punto de acá, de esta recta, que por simplicidad va a ser el punto 2, 1, menos 3. E igualo con las coordenadas paramétricas de la recta S. 4 más 2 mu. 2 menos 2 mu. Y menos 6 menos 4 mu. Y ahora trato de ver si estas ecuaciones tienen solución o no. Entonces, si yo intento despejar mu de esta primera ecuación, voy a tener que 2 mu vale 2 menos 4, que es menos 2. O sea que concluyo que mu vale menos 1. Pero si yo intento despejar mu de acá, me queda que menos 2 mu va a ser 1 menos 2, que es menos 1. O sea que de esta segunda ecuación concluyo que mu vale 1/2. Lo cual ya es inconsistente con lo que descubrí de mu en la primera ecuación. O sea que esta situación errónea me dice que estas ecuaciones no tienen solución. Y si las ecuaciones no tienen solución, se traduce en que este punto 2, 1, 3 que pertenecía a esta recta, no pertenece a esta recta. O sea, tengo rectas paralelas que no comparten ese punto. Si no comparten un punto, no comparten ningún punto, en el caso de las rectas paralelas. O sea, que esto me dice que R y S, además de ser paralelas, son no coincidentes. ¿Sí? Bueno, entonces, de nuevo, cuando a mí me dan dos rectas paramétricas en el espacio, lo primero que hay que hacer es ver si son paralelas o no. ¿Sí? Una vez que me doy cuenta que son paralelas, haciendo el producto cruz, que me tiene que dar 0, ahí me doy cuenta que son paralelas, tengo que ver si estoy en la situación de paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Entonces, para eso, tengo que plantear el sistema. Tomo un punto de una recta, que por lo general va a ser el punto posición, y lo igualo con las coordenadas paramétricas de la otra recta. Si esas ecuaciones tienen solución, se traducen que son la misma recta, paralelas coincidentes. Si esas ecuaciones no tienen solución, se traduce en que son rectas paralelas no coincidentes. ¿Sí? Entonces, hasta acá, la situación viene siendo parecida a la situación de rectas en el espacio. En el plano, perdón. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos rectas en el espacio que no son paralelas? ¿Qué situaciones se pueden dar? Acuérdense que en el caso del plano, dos rectas no paralelas automáticamente se intersecan en un punto. Veamos qué pasa en el caso del espacio. Acá nos vamos a dar cuenta que aparece una diferencia sustancial con respecto al plano. Para que vean qué es lo que pasa, vamos a analizar un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que R, acá vamos al caso, supongamos que las rectas R y S no son paralelas.
¿Sí? Entonces vamos a poner la recta R de ecuación 0, lambda 0, y la recta S de ecuación mu 0 y 1. ¿Sí? Ahí tengo dos ecuaciones paramétricas de dos rectas en el espacio. ¿Sí? Entonces, tratemos de graficar estas dos rectas para que veamos qué es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, si yo intento graficar esta recta, fíjense que es una recta que va a pasar por el origen. ¿Sí? Porque cuando lambda vale 0, tengo el origen. ¿Sí? Y el vector, lo importante es que se den cuenta, además de que pasa por el origen, es que el vector director de esta recta va a tener coordenadas 0, 1, 0. Y el vector director de esta recta va a tener componentes 1, 0, 0. Porque acá no tengo mu y acá no tengo mu. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si quiero graficar esta recta? Déjenme poner... Vamos a poner primero el eje X en el espacio. ¿Sí? Acá tengo el eje X. Acá tengo el origen. Acá tengo el Z. Por acá tengo el eje negativo de las X. Y a propósito, voy a poner el eje de las Y con rojo. Este es el eje de las Y. ¿Sí? Entonces yo quiero graficar la primera recta, la recta R. Como les dije, es una recta que pasa por el origen, que tiene vector director de 0, fíjense, 0 para las X, 1 para las Y y 0 para la Z. O sea que fíjense que el vector director está posado sobre el eje Y. ¿Sí? Y la recta pasa por el origen. O sea que si yo la quiero dibujar a la recta R, es la recta que pasa por el origen con dirección D, que está metida en el eje Y. O sea que fíjense que en realidad la recta R no es otra cosa que el eje de la Y. ¿Sí? Esa es la recta R. Es exactamente el eje de la Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero graficar la recta S? Fíjense, la recta S tiene vector director en el vector de componentes 1, 0, 0. Vamos a marcar este vector director. Supongamos que por acá está 1. Después tengo 0 para las X, para las Y y 0 para la Z. Por lo tanto, este es el vector director D' para la recta S. Ahora, es una recta que pasa por el punto, fíjense, cuando mu vale 0, tengo el punto de coordenadas 0, 0, 1. Entonces vamos a marcar el punto de coordenadas 0, 0, 1. 0 para las X, 0 para las Y, 1 arriba para las Z. Entonces, si yo quiero dibujar la recta S, yo ya conozco un punto, conozco la dirección, que es el vector, fíjense que es el vector de la base canónica 1, 0, 0, que ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, si yo quiero dibujar la recta, pasa por este punto con esa dirección. Esta va a ser mi recta S. Ahora, fíjense lo que está pasando geométricamente entre la recta S y la recta R. La recta R, que está metida en el eje Y, y en particular está metida en el plano XY, que es el piso, no se va a intersecar nunca con la recta S. ¿Por qué? Porque esta recta R está metida en el plano XY, en el piso, y la recta S está metida en el plano XZ. O sea, están metidas en planos distintos. Las rectas R y S no se intersecan. Y tampoco son paralelas, como se puede ver acá. Si ustedes calculan el producto cruz, si ustedes acá calculan el producto cruz entre el vector director de la recta R y el vector director de la recta S, les va a dar distinto del vector 0.
Es decir, las rectas R y S no son paralelas. Justamente porque si hacen el producto cruz, les va a dar distinto de ser. Entonces tienen dos rectas no paralelas, pero que tampoco se intersecan. Y acá se da una situación que es distinta a la situación que se da en el plano. Porque en el plano, si uno tenía dos rectas que no eran paralelas, se intersecaban en un punto automáticamente. En el plano la situación era rectas paralelas, coincidentes o no coincidentes, o si no, rectas que se intersecaban en un punto. Bueno, acá tenemos rectas que no son paralelas, pero que no se intersecan en un punto. Esta es la diferencia que se da con el plano. Puede ocurrir que uno tenga dos rectas no paralelas que no se intersecan en un punto. Esto es lo que se llaman rectas alabeadas, ¿sí? Es decir, esto son lo que se llama rectas alabeadas, o también se dice rectas que se cruzan. ¿Sí? Esto pasa porque en el espacio hay una dimensión más. Y al existir una dimensión más, uno puede meter una recta en un plano y meter otra recta en otro plano. Y en esa situación tengo dos rectas en planos distintos que no son paralelas y que tampoco se intersecan. Eso en el plano no se da, pero en el espacio, al tener una dimensión más, sí se da. ¿Sí? Entonces, acá también podría haber ocurrido que la recta S y la recta R se intersecaran, ¿sí? En esta situación de no paralelismo, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando detecta que dos rectas en el espacio son no paralelas es ver si las rectas se intersecan o no. Podrían no intersecarse o podrían intersecarse. Entonces, para saber si se intersecan o no, cuando yo detecto que son no paralelas, es plantear la igualdad componente a componente y ver si eso tiene solución o no. Es decir, volviendo a lo que son las ecuaciones paramétricas en el espacio, yo tengo que igualar en esta situación que detecto que no son paralelas, tengo que igualar componente a componente y ver si esas ecuaciones tienen solución o no. Si esas ecuaciones tienen solución, entonces estoy en una situación de rectas en el espacio que se intersecan en un punto. Y si estas ecuaciones igualadas no tienen solución, entonces estoy en el caso de rectas que se cruzan, ¿sí? Que no se intersecan en ningún punto. Entonces, en el caso, acá viene el caso 3, o caso 2, en realidad, que va a ser el caso de rectas no paralelas y lo que yo tengo que plantear, una vez que me doy cuenta que no son paralelas, por ejemplo haciendo el producto cruz, es ver si se van a intersecar o no se van a intersecar. Entonces, para saber si no se van a intersecar o se van a intersecar, igualo componente a componente. Debo plantear, en este caso, igualdad componente a componente. P1 más lambda de 1 igual a P1' más mu de 1', P2 más lambda de 2 igual a P2' más mu de 2', y P3 más lambda de 3 igual a P3' más mu de 3'. ¿Sí? Entonces, acá se dan dos subcasos, ¿sí? Si existe solución en el par lambda mu, entonces R y S se intersecan. Ahora, si no existe solución, las rectas se cruzan o son alabeadas, ¿sí?
Esto es lo que definimos acá arriba recién. Se cruzan, o lo que es lo mismo, son alabeadas. ¿Sí? Entonces, una vez que uno detecta que las rectas no son paralelas, yo tengo que plantear este sistema y de acá pueden surgir dos posibilidades. Si este sistema de ecuaciones tiene solución, entonces las rectas se van a intersecar. Si este sistema no tiene solución, entonces las rectas se pueden cruzar. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a ver dos ejemplitos para ver esto de las situaciones cuando las rectas se cruzan o no en el espacio. Entonces déjenme poner como ejemplo. La recta R de ecuación x y z igual 2 menos 3 lambda, 3 más 5 lambda y lambda. Y la recta S de ecuación 1 más mu, 2 más mu y menos 1. ¿Sí? Entonces, uno está interesado en saber cómo es la posición relativa de estas dos rectas. El orden para analizar es ver primero si las rectas son paralelas o no. Entonces, para eso calculo el vector director de esta recta, que va a resultar ser el vector de componentes menos 3, 5, 1. Y para esta otra recta va a resultar ser el vector de componentes 1, 1, 0. ¿Sí? Porque acá no tengo mu. Entonces, para ver si son primero paralelas o no, tengo que hacer el producto cruz. ¿Sí? Si yo calculo el producto cruz entre estos dos vectores, tengo que poner I, J, K. Y acá tengo que poner la segunda columna, las coordenadas de D, que va a ser menos 3, 5, 1. Y acá las componentes de tercera fila, las componentes del vector de prima, que van a ser 1, 1, 0. Entonces acá tengo que tachar primera fila, primera columna, aparece el determinante de 5, 1, 1, 0 por I, más tacho primera fila, columna del medio, tengo que poner a la izquierda lo que aparece acá, 1, 0, y a la derecha lo que aparece acá, todo esto por J, más tacho primera fila, última columna, tengo que poner menos 3, 1, 5, 1 por K. Y acá empezar a hacer los cálculos, ¿sí? 5 por 0, 0, menos 1, menos 1, por I, más, acá tengo 1 por 1, 1, menos 0, 0 por el vector J. Y por último, acá tengo que hacer menos 3 por 1, que es menos 3, menos 5, menos 8 por el vector K. Entonces esto me da menos I menos 8K. Esto va a resultar ser distinto del vector 0. O sea, el producto cruz entre los vectores directores me da distinto de 0. Por la propiedad, resulta ser que R y S no son paralelas. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé que no son paralelas, por lo que vimos recién, se pueden dar dos situaciones. Estas dos rectas se van a cruzar, es decir, no son paralelas pero no se intersecan en ningún punto, o puede ocurrir que se corten en un punto. ¿Sí? Entonces, para saber eso, tengo que igualar componente a componente y ver cómo es la solución de esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si igualo componente a componente, ¿qué voy a tener? La primera componente de la recta R va a ser 2 menos 3 lambda. La primera componente para S es 1 más mu. La segunda componente para la recta R es 3 más 5 lambda. Y la segunda componente para S es 2 más mu. Tercera componente para R es lambda. Y tercera componente para S es menos 1.
Entonces tengo que ver cómo es la solución de esto. Fíjense que la tercera ecuación ya me está dando el valor de lambda. Me está diciendo que lambda vale menos 1. Entonces si uso la segunda ecuación con este valor de lambda, voy a tener 3 menos 5, porque ahí se va a convertir en menos 5, igual a 2 más mu. Si hago las cuentas, acá tengo 3 menos 5 menos 2. Cuando pase el menos 2 para este lado, me va a quedar mu igual menos 4. ¿Sí? Entonces, de la tercera ecuación he sacado lambda igual menos 1. De la ecuación del medio he sacado lambda igual menos 4. Si uso la primera ecuación con los valores de lambda y mu que he obtenido, voy a obtener que debería cumplirse que 2 menos 3 por lambda, que es menos 1, debería ser igual a 1 más mu, que es menos 4. ¿Sí? Pero fíjense que de este lado voy a tener 5 y de este lado voy a tener menos 3. Acá hay un error. Y eso significa que esto no tiene solución. ¿Sí? Todo este sistema de ecuaciones no tiene solución. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista geométrico, ¿qué significa que no hay solución? Que no tienen puntos en común. Es decir, que lo que puedo concluir hasta acá es que tengo rectas no paralelas y además que R y S se cruzan. ¿Sí? Entonces tengo rectas, dos rectas en el espacio, no paralelas, que no van a intersecarse en ningún punto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero graficar esto, quiero graficar primero la recta R, tengo que marcar el punto por donde pasa, que es el punto 2, 3, 0. Entonces tengo que marcar 2 para las X. Después tengo que marcar 3 para las Y. Tengo que trazar una paralela por 2 al eje de las Y. Después tengo que trazar una paralela por 3 al eje de las X. Acá se genera una intersección. Y luego me tengo que levantar 0 para arriba, porque la tercera componente del punto es 0. Acá tengo el punto de componentes 2, 3, 0. Fíjense que es un punto, este punto de la recta R, que está metido en el plano XY. ¿Sí? Y esta recta tiene dirección menos 3, 5, 1. O sea que tengo que poner menos 1, menos 2, menos 3 para las X. Después 5. Entonces trazo paralela acá. Trazo paralela acá. Se genera la intersección. ¿Sí? Y después tengo que levantarme 1 para arriba. Por acá va a estar el vector de coordenadas menos 3, 5, 1. Este es mi vector D. Y la recta R es la recta que pasa por este punto con esa dirección. O sea que la recta R pasa por este punto. Fíjense que acá estoy en el plano XY. De este punto para la recta va a estar por encima. De acá para acá, por encima del plano XY. Va con esta dirección. Después acá pasa por abajo. ¿Sí? Y después tengo que marcar la recta S. La recta S pasa por el punto 1, 2, menos 1. Entonces, 1 para las X, 2 para las Y, paralela acá al eje X, paralela acá al eje Y. Acá se genera la intersección. Y acá es menos 1 para abajo.
Acá estoy, en ese punto estoy por debajo, déjenme marcarlo por acá, por debajo del eje del plano XY. Y después tengo mi dirección que es 1, 1, 0. Este es mi vector D'. ¿Sí? Entonces tengo la recta S que va a tener esta dirección y pasa por este punto que está por debajo del plano XY. Entonces lo que voy a tener yo es lo siguiente. Fíjense, para que se vea acá la situación, porque pareciera que se intersecan, pero no se intersecan. ¿Sí? Es como, imaginen que la recta R, que es la roja, está por encima de la recta S, que es la verde. ¿Sí? Estas dos rectas no son paralelas. Imaginen que esta es la recta R y esta es la recta S, que pasa así. Las rectas, una está por encima de la otra. Entonces son dos rectas no paralelas que no se intersecan en ningún punto. Y eso, desde el punto de vista analítico, se ve traducido en que este sistema, cuando igualo componente a componente, no tiene solución. Dejo como ejercicio el caso donde uno puede tener dos rectas, ¿sí?, en el espacio que no son paralelas, pero que se intersecan en un punto, ¿sí? Entonces, como ejercicio, vamos a poner la recta R, que va a tener ecuación menos 2 más lambda, 1 menos 2 lambda, 3 lambda, y la recta S, que va a tener ecuación 1 menos mu, menos 1 más mu, y 2 más mu. Entonces, acá lo que van a tener que hacer es ver que R y S no son paralelas, y también ver que se intersecan en un punto. Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser la ayuda? Para ver que no son paralelas, tengo que calcular el vector director de esta recta, el vector director de esta recta, hacer el producto cruz y ver que ese producto cruz es distinto de cero. Si pasa eso, la propiedad me dice que los vectores directores no son paralelos y eso dice que las rectas no son paralelas. Y después, para ver que se intersecan en un punto, tengo que plantear igualar componente a componente, para ver si comparten o no puntos. Entonces ahí se forman las ecuaciones, cuando igualo componente a componente, y tengo que ver que esas ecuaciones tienen solución. La solución, por ejemplo, cuando encuentre lambda, reemplazo lambda en esta ecuación, o mu en esta ecuación, y eso me da el punto de intersección de las dos rectas. Entonces esto queda como ejercicio para ustedes.